Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablarles sobre múltiples temas que conocí en mi clase de equidad de género. Mi nombre es Daniela Hatsiri Barrientos Hernández y soy estudiante de la UNICACH en tercer semestre. Ahora voy a comenzar explicando el primer tema, que es el sistema patriarcal. Engels y Weber hablan del sistema patriarcal en su famosa obra Estado, Familia y Propiedad Privada, donde lo plantean como el sistema de dominación más antiguo, concordando ambos en que el sistema patriarcado se relaciona con un sistema de poder y, por lo tanto, de dominio del hombre sobre la mujer. La feminista Gerda Lerner escribe el libro La creación del patriarcado, en donde dice que el patriarcado es una creación histórica elaborada por hombres y mujeres en un proceso que tardó casi 2500 años en completarse. Y por último nos menciona que la familia patriarcal ha sido extraordinariamente flexible y ha variado según la época y los lugares. El patriarcado oriental incluía la poligamia y la reclusión de las mujeres en harenes. El patriarcado en la antigüedad clásica y en su evolución europea está basada en la monogamia, pero en cualquiera de sus formas era parte del sistema el doble estándar sexual que iba en detrimento de la mujer. Otra perspectiva del patriarcado es dicha desde el feminismo comunitario por Julieta Paredes y Adriana Guzmán, y nos mencionan que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad y la naturaleza históricamente construidas sobre el cuerpo sexual de las mujeres. El siguiente tema es sexo y género. El concepto sexo se refiere a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas que tiene una mujer al nacer, con las cuales se les identifica como hombre o mujer, y el género es una construcción social y cultural que asigna a personas unos roles y conductas esperadas, dependiendo si es hombre o mujer. A través del género se establece qué significa masculino y femenino. Los primeros estudios que se realizaron sobre el género tienen su origen hacia los años 60, época en la que surgieron movimientos sociales que cambiaron la manera de comprender el significado y rol de ser hombres y mujeres, los cuales fueron propiciados por los movimientos feministas. Nacieron las teorías de género, que son Política Sexual, 1970, por Kate Millett, la dialéctica del sexo en defensa de la revolución feminista, 1970, por Shumalit Firestone, y Gail Rubin, en 1975, hace el tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Joan Scott, en 1986, crea Género e Historia. Y Judith Butler, en 1990, El género en disputa. Los roles de género en la sociedad definen cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo asignado al nacer. Por ejemplo, se espera que las mujeres y las niñas se vistan de forma femenina y que sean educadas, complacientes y maternales. A su vez, se espera que los hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos. Ahora hablaré de las olas del feminismo. En la primera ola, que fue en la Revolución Francesa en los años de 1789 a 1858, pedían igualdad de sexo, independencia económica, participación política y educación igualitaria. La madre del feminismo es Mary Wollstonecraft. En la segunda ola aparece el sufragismo, el cual es el derecho al voto, originado en los Estados Unidos a finales de la década de 1840 y con un fuerte impacto en el Reino Unido desde 1865. En la tercera ola, Simone de Beauvoir comienza el debate de la diferencia entre sexo y género. Betty Friedan busca la igualdad entre hombres y mujeres. Nace el feminismo liberal y se fundan varios feminismos, el feminismo radical por Kate Millett y el feminismo liberal por Betty Friedan. Ya en la cuarta ola, que se origina en el año 2010, que se crean más feminismos como el ciberfeminismo, el ecofeminismo, el feminismo latinoamericano y el feminismo comunitario. En los años 80 las corrientes feministas se diversifican y surge un movimiento amplio de mujeres, MAM, que se deslinda en parte del feminismo para desarrollar un trabajo con mujeres de sectores populares y hacer alianzas con los partidos de la izquierda y organizaciones de la lucha armada. Del MAM nacieron las primeras ONGs de mujeres impulsadas por la cooperación internacional. En la década de los 90 el movimiento feminista se academiza y se institucionaliza. Llega el tiempo de las políticas oficiales de equidad de género, de los
encuentros de mujeres financiados por la ONU y de los programas de microcrédito del Banco Mundial para los Pobres. La cooperación internacional crea el concepto de equidad de género y tiene proyectos iniciados en los 70. Al inicio solo hombres pueden entrar a estos proyectos. Incorporaron a las mujeres, pero solo hacen proyectos en cuestiones de roles de género. Solo busca un sistema capitalista. La ONU le daba recursos. Nacen también los proyectos MED, Mujer en Desarrollo, y el GED, de Género en Desarrollo. Como siguiente tema está la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Es un concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y difieren entre las diferentes culturas. La identidad de género refleja la propia identidad, es independiente de la orientación sexual e incluye la libertad de modificar la apariencia a través de roles sociales, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Es un concepto amplio que se crea espacio para la autoidentificación y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su expresión también toma muchas formas. Algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos. Ahora diré un poco de historia sobre la homosexualidad. En el cristianismo, la homosexualidad era mal vista. El emperador Teodosio condenaba a muerte a los ciudadanos que se atrevían a practicar lujuria abominable con hombres. Así se convirtió en el primer emperador en aplicar leyes en contra de la homosexualidad de forma contundente. Agustín de Hipona, principal autor del discurso homofóbico cristiano, fue un obispo misógino y homófobo. Antes fue pagano, tuvo relaciones homosexuales, utilizó Sodoma y Gomorra como el paradigma de todas las impiedades y centra esta impiedad en el pecado sodómico de sus habitantes. Utilizó por primera vez la relación entre Sodoma y el castigo contra la homosexualidad. En la Edad Media se marca una época muy retrógrada y en consecuencia represiva de todo lo que significa la sexualidad. La Iglesia impone a la sociedad medieval que el sexo solo es posible dentro del matrimonio y este debe tener una finalidad exclusivamente reproductiva. La Iglesia consideraba el deseo sexual como una especie de enfermedad. En la Revolución Francesa de 1789 a 1799, la homosexualidad se despenaliza y deja de ser un crimen. Ley de sodomía. Fue una ley de sodomía que entró en vigor en Inglaterra en 1534, siendo la primera legislación gubernamental contra la homosexualidad en el país, ya que anteriormente había sido perseguida solo por los tribunales eclesiásticos. La ley establecía la pena de muerte por ahorcamiento y no se levantó este castigo hasta el 1861. En Alemania, el artículo 175 del Código Penal alemán fue una norma jurídica que estuvo vigente en Alemania desde el 1 de enero de 1872, cuyo contenido penaba las relaciones homosexuales entre personas de sexo masculino. El Comité Científico Humanitario fue fundado en Berlín el 14 o 15 de mayo de 1897 para hacer campaña por el reconocimiento social de hombres y mujeres homosexuales y transgénero, y para luchar contra su persecución para el artículo 175 del Código Penal alemán. El Comité Científico Humanitario se convirtió así en la primera organización pública de defensa de derechos de los homosexuales y personas transgénero del mundo. El régimen nazi en 1933, Hitler retoma el artículo 175 en Alemania. Este artículo es eliminado en 1989. La Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945 y se acaba el nazismo. Estados Unidos, 1969, Stonewall, la histórica noche en que los gays se rebelaron en un bar de Nueva York y cambiaron millones de vidas. Alrededor de la 1:20 a.m. del 28 de junio de 1969, las fuerzas policiales allanaron el Stonewall Inn. El siguiente tema es la teoría queer. ¿Qué es lo queer?
término inglés que significa extraño, raro, excéntrico, invertido, tarado o desviado. Se aplicaba y aplica a transexuales, travestidos o bisexuales e incluso a heterosexuales con conductas extrañas, fuera de la sexualidad normativa. Es esta una palabra que fue usada en principio como insulto al hacer visible la culpa. Este término que da nombre a la teoría opone explícitamente una forma normal de sexualidad, la pareja heterosexual estable, a otras consideradas anormales, sugiriendo que estas últimas son inadecuadas o perjudiciales. Lo queer surgió como una teoría posmoderna en Estados Unidos. En las teorías queer se cuestiona absolutamente todo y no se da por sentado nada, ni siquiera a sí mismas como interpretación legítima. No se asume una sola verdad. Y como hemos mencionado, el supuesto principal que comparten estas teorías es que la identidad es algo que siempre se mueve y no es estática. Es decir, no tiene sentido decir, por ejemplo, él o ella es heterosexual o bisexual, porque nuestra identidad es un continuo que posiblemente hoy es de una forma y mañana es otra, es diferente. Rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales como homosexual, heterosexual, hombre o mujer, ninguna de las cuales sería más fundamental o natural que las otras, afirmando que todas las identidades sociales son igualmente anómalas. Lo queer no busca eliminar ninguna de las categorías que cuestiona, sino busca construir otras o defender el derecho a no tener que encasillar en ninguna. Es decir, quien asume lo queer se ubica en la categoría que quiere, si quiere, teniendo en cuenta que no es para siempre y que quizás mañana puede estar en otra u otras, o bien puede no asumir ninguna categoría, ni es gay, ni es heterosexual, ni bisexual. El otro tema es movimiento lésbico feminista en México, su independencia respecto a los movimientos feministas heterosexuales y gay y su misión histórica, por Jean María Castro. Lucha contra el conjunto de las estructuras internacionales de dominación patriarcal, la OMC, el BM, el FBI, la AID, las políticas de la ONU, los inhumanos tratados comerciales como el ALCA. El movimiento lésbico no ha podido crecer ni desarrollarse precisamente por el control que han ejercido las lideresas lesbo-gays, homolésbicas, bisexuales, LGTB, queers, trans, de la diversidad sexual y ahora multisexuales, quienes se han dedicado a hablar por y a representar a las lesbianas en las esferas del poder político nacional e internacional. Lo que nunca han entendido es que a la guerra lesbofeminista no es contra los hombres, sino contra el patriarcado, no contra individuos, sino contra un sistema social, ya que el patriarcado está compuesto por hombres, pero también por mujeres profundamente misóginas. Existen 3 grupos de lésbicos feministas en México. Los primeros son Acatras. Marcela Olavarrieta se autodefinía como feminista anarquista y además separatista, criticando el carácter patriarcal de muchos aspectos del feminismo heterosexual, al igual que el del movimiento homosexual y de la izquierda. El segundo grupo es Lesbos, un grupo lesbo feminista que se mantuvo cercano a la dinámica del movimiento feminista mexicano heterosexual, y el último grupo es Oikabet 1, la primera experiencia pública y manifiestamente política de las lesbianas mexicanas, bajo una orientación feminista de carácter socialista y revolucionaria. Las 3 organizaciones se mantuvieron autónomas respecto de cualquier relación que las instituciones gubernamentales, cuya máxima expresión era el Estado, y de los partidos políticos de derecha, así como de cualquier tipo de apoyo económico o financiamiento institucional que entonces no existía. Aún no había dinero presupuesto para organizar organizaciones de lesbianas. El siguiente tema es el lesbianismo feminista, una propuesta política transformadora por Ochi Curiel. A pesar de la fuerza política de las lesbianas dentro del feminismo y que muchas de las líderes de esta segunda ola eran lesbianas políticas, el tema del lesbianismo fue un punto de conflicto con las feministas heterosexuales, tensión que llega hasta hoy día. Esto hizo que el separatismo fuese una necesidad para las lesbianas, como una forma de buscar sus propios intereses feministas y encauzar una
práctica y un movimiento con pensamiento y discurso propio, porque a pesar de las suficientes análisis feministas en torno a la subordinación de las mujeres, el carácter pequeño burgués, heterosexista y racista del feminismo en el continente hacía asumir la categoría mujeres como algo universal y homogéneo, a pesar de que se apostaba al separatismo como una necesidad política. Era lógico que se mantuvieran las vinculaciones políticas y teóricas con el movimiento feminista a nivel general, pues después de todo este tipo de lesbianismo político surgió gracias a los aportes de la teoría y la práctica feminista. Al mismo tiempo, el feminismo se hizo más transformador, analítico, propositivo y enriquecedor cuando las lesbianas comenzaron a generar un pensamiento y una acción política más radical al explicar cómo la heterosexualidad era un sistema normativo y obligatorio que tenía efectos nefastos para las mujeres en el plano económico, social, cultural, simbólico y emocional. Limitando su autonomía y su libertad, aparece lo queer como una propuesta posmoderna de cuestionamiento a los géneros y sus identidades. Su debilidad radica en que se enfrenta a ello como si el sistema sexo-género afectara de igual manera a hombres y mujeres, como si fuese neutralidad sobre los cuerpos, olvidando las condiciones materiales, la raza y la clase. Lo queer representa más bien un género despolitizado y en ese sentido las relaciones de poder desde lo queer desaparecen. Sigue siendo necesario nombrarnos y asumirnos como lesbianas, pues es un concepto político que nos articula y nos da herramientas para la intervención política fuera de las lógicas gay, masculina, trans y travesti. El feminismo radical transexcluyente, década de los 60 a los 70, comienzan a surgir incidentes donde se incluían a mujeres trans de organizaciones de mujeres y lesbianas. Beth Elliott fue expulsada de las Hijas de Bilitis, la primera asociación defensora de los derechos de las lesbianas en Estados Unidos, formada en 1955, porque una mayoría, 35 versus 28 votos, alegó que Beth no era realmente una mujer. Organización Lésbica de Toronto, LOT. Una mujer trans pidió unirse a las organizaciones y la organización se negó a admitirla y votó por no aceptar a lesbianas transgénero por voy a ser una chica ahora y hablaré en nombre de las chicas. Y pensamos no lo eres. Su lema era mujeres nacidas mujeres. Y por último tema está LGTB-fobia. La homofobia es la actitud hostil u odio irracional respecto de los homosexuales, sean estos hombres o mujeres. El término fue utilizado por primera vez en 1971, pero no fue sino hasta fines de los 80 que el término apareció en los diccionarios europeos, pese que el componente clave de la homofobia es el rechazo irracional hacia los homosexuales. No puede ser reducido solo a eso. Uno de los más recientes trabajos que aluden al tema sostiene que la homofobia es un término que ha sido construido para significar el temor y aversión que provoca la homosexualidad y aquellos que la practican. La lesbofobia, por ejemplo, supone una especificidad en el seno de la otra. La lesbiana sufre una violencia particular definida por el doble desprecio por el ser mujer y por su orientación sexual. Podemos definir la transfobia como un rasgo amplio de comportamientos, actitudes y sentimientos negativos dirigidos hacia personas transgénero y basadas en la expresión de su identidad de género. Wydell Turner y Al-Alami, 2003. En este sentido, muchas personas trans también pueden ser blanco de homofobia debido a la fuerte asociación que comúnmente se hace entre identidad de género y orientación sexual. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención.